Hola, buenos días. Bienvenidas todas las personas asistentes a esta novena sesión de Tríodos Live, el canal digital de Triodos Bank para impulsar el diálogo con las personas interesadas en una nueva economía y en su impacto transformador. Antes de nada, quiero presentaros a estas dos personas que van a estar con nosotros en este Triodos Live, que son Nicolás Benac, buenos días, Hola, fundador de Unívoro, y Gregory Rondón, ingeniero de innovación de SAT Triple Balance. Buenos días, buenas tardes. buenos Aquí, días, Raquel. aquí. Genial. Y también me presento yo, me llamo Ana Badía y soy especialista en estrategia e innovación en la implementación de la economía regenerativa. Y hoy os voy a acompañar en la presentación de este trío 2 Live. La dinámica que vamos a seguir. Esto va a ser un diálogo, pero no va a ser un diálogo entre tres, sino que podéis participar todas y todos a través del Q&A que está en vuestra derecha y también en las diferentes encuestas que os vamos a plantear, para que así vayamos teniendo un poquito el termómetro de todos vosotros. Ahí nos podéis hacer llegar vuestras preguntas y al final del evento podemos contestarlas. Las preguntas que realicéis a través del Question and Answer las va a recibir nuestra compañera Almudena, que está facilitando la parte técnica para garantizar todas las cuestiones que enriquecen este debate. Si por lo contrario tuvieseis otro tipo de cuestiones, Almudena derivará la pregunta a la área especializada para que os puedan atender un especialista. Y ahora sí, ahora ya podemos presentar a Nicolás y a Gregory, que comentamos con vosotros para hablar sobre el papel de las empresas en la reducción de emisiones a través de iniciativas para la absorción de emisiones de gases de efecto invernadero y su compensación. Como sociedad, sabemos que nos estamos enfrentando a un gran desafío y necesitamos iniciativas inspiradoras e innovadoras como las vuestras que contribuyen a lograr una meta que tenemos en común, que es la lucha contra el cambio climático. Además, Nicolás, vosotros como finalistas con Omnívoro y Gregory con Sat Triple Balance, los ganadores del primer premio de Trio 2 Van categoría especial. Muchas felicidades a los dos. Gracias. Y empezamos con las preguntitas. Empezamos con el primer módulo que nos gustaría saber, a ver si nos pudieras explicar en 2 minutitos, que sé que es una gran labor, qué es Omnívoro, qué es SAT Triple Balance y qué elementos os diferencian de un proyecto convencional. ¿Quién quiere empezar? Eh, Como quiera, Gregory, Buenos días, empieza. Nicolás. Eh, bueno, 2 minutos es un auténtico reto, pero bueno, Bueno, nosotros somos una tienda online que comercializa en España y Portugal exclusivamente productos de carne de pasto de pequeñas ganaderías regenerativas y o extensivas nacionales que en gran parte pertenecen a la Asociación de Hierba, que es una asociación española de productores de ganado a pasto, así como productos también más artesanales que vienen también de la agricultura regenerativa, desde aceite de oliva, sal de manantial, quesos, vinos naturales, en fin, tenemos muchas cosas. ¿Qué nos diferencia del resto? Pues eso mismo, que vendemos exclusivamente productos, alimentos de proyectos en España que tienen un foco en que el suelo en el que se producen es protegido y es enriquecido. Eso creo que es muy importante porque es para nosotros muy importante que, pues eso, que venga de ganadería regenerativa, que sean lugares donde los animales estén en permanente rotación, que es también lo que se llama el manejo holístico, para no dañar los terrenos, restaurar la biodiversidad, en fin. Eh, no os voy a contar todos los proyectos porque cada proyecto es un mundo, pero os invito a que lo miréis en la parte de nuestra web donde vienen los productores y vais a ver un poco los diferentes proyectos que integran nuestra distribuidora. Luego tenemos un sistema de venta, que es el segundo punto que creo que nos diferencia, que nosotros no somos un Amazon de la carne, ni mucho menos. Nosotros no nos interesa que nos llames un martes para pedir 200 gramos de alitas de pollo y lo recibas por la tarde. Es una vez a la semana el reparto, los jueves, y queremos que compres lotes de carne
porque es la manera también de limitar el transporte y de que, bueno, pues eso, ojalá compraras 10 kilos de una vez y no 5 veces 2 kilos. Y luego otro punto importante es nuestro packaging y los materiales del embalaje que tenemos, que pues al final son papel, cartón reciclado, usamos también un biopolímero biodegradable de origen vegetal para nuestros envases al vacío, en fin, a nuestra escala, que es pequeñita, pero ahorramos unos 250 kilos de residuos plásticos al año. Nuestro papel no sé, que usamos para imprimir albaranes y demás, 100% a base de caña de azúcar, en fin, son muchos detalles, pero que para nosotros son importantes en el proyecto a nivel global. Y podría seguir mucho tiempo más, pero voy a dejarlo. O sea, estamos viendo como otra manera de hacer negocios, ¿no? Como siempre estamos diciendo, funciona y además tenemos un impacto muy controlado, que esto es lo que se trata la economía regenerativa. Ahora vamos con Gregory, a ver si nos puede explicar esta triple balance, qué es y en qué os diferencia. Sí, en un tiempo récord. Vamos a hacer un reto. Pues nada, ante todo, muchísimas gracias, Ana, y al equipo de Trios por generar estos espacios que creo que son muy necesarios para aterrizar conceptos, ¿no? Hablamos de muchas cosas que pueden parecer ajenas a nosotros hasta que, bueno, indagamos un poquito más y podemos ver que no necesariamente es así, ¿no? Este es el caso de SAT, por ejemplo. Nosotros somos, o comenzamos siendo un estudio de arquitectura netamente, hace 20 años ya, y los fundadores y el CEO actual siempre cuentan que ellos eran los bichos raros de la arquitectura. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos en un sector muy tradicional del negocio, que es arquitectura y construcción, donde todo es muy tradicional, todo se va a lo muy estético, a lo muy profitable, pero nosotros, desde que comenzamos en este recorrido, y ahí voy a contestar la pregunta de qué nos diferencia a nosotros, es que tal cual como, y de hecho lo tenemos en nuestro nombre, SAT, Arquitectura Triple Balance, nosotros pensamos que el que seamos parte del sector de la construcción, que hagamos arquitectura, no quiere decir que tengamos que ignorar la relación con el entorno y que tenemos que buscar un triple balance entre los aspectos sociales, económicos y medioambientales. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos hacer negocio de cualquier actividad, pero el que nos lucremos no quiere decir que tengamos que ir carniceramente a un mercado donde tengamos que explotar de más el medio ambiente o los recursos. Y por el otro lado, también cómo nosotros utilizamos nuestra forma de hacer negocio para que las personas, y hablo de las personas, todas las que tocamos en nuestro ecosistema, desde el cliente final, que es el último que ve el trabajo, hasta los proveedores, usuarios, colaboradores, entiendan que todos los espacios que hacemos y tocamos van de la mano del bienestar de las personas también, ¿no? Eso, pues evidentemente hace 20 años, imagínate, estamos hablando del 2000, cuando se está hablando de que no eran los objetivos de desarrollo sostenible, sino los objetivos del milenio, eso era en todo el mundo algo que no se digería, y mucho menos en el sector de la construcción. Ahora nosotros podemos decir que somos pioneros en construcción sostenible en España y que tenemos proyectos muy interesantes y que hemos sumado también a muchos aliados en el camino. Creo que está claro, sí, y está claro que esto es una realidad, porque si te parece, vamos a ver un vídeo donde nos explica y vemos realmente de qué estamos hablando. Adelante, vídeo. Nuestros proyectos nacen con el objetivo de ser CO2 nulo, es decir, que en su fase de construcción se reduzca al mínimo posible las emisiones de CO2, que las que sean inevitables se compensen y que luego en su fase de uso tengan la posibilidad de contratar energías 100% renovables y también incorporen producción fotovoltaica. SAT es un estudio de arquitectura y constructora que nace aquí en Madrid en el año 2001 y desarrollamos proyectos colaborativos y ecológicos. Desde un enfoque triple balance, reconstruimos las relaciones que tiene la arquitectura con el medio ambiente, con la economía y con lo social, con las personas.
Para SAT es necesario la creación de distrito natural porque, por un lado, el contexto inmobiliario es muy conservador, existe un grupo de personas que demandan otra manera de vivir y, por otro lado, la existencia de 3 agentes a los que creemos que hay que combatir desde distintos ámbitos, que son el cambio climático, por otro lado, la soledad no elegida y, por otro lado, la contaminación en la implicación que tiene sobre la salud de las personas que lo habitan. Distrito Natural es una promotora inmobiliaria de impacto, de covivienda ecológica en régimen de alquiler y de propiedad. Que sea de impacto quiere decir que tiene un impacto positivo tanto en la sociedad como en el medio ambiente, cuidando aspectos que tienen que ver con el triple balance a través de proyectos fundamentalmente regenerativos y que sean de CO2 nulo. Trata de dar respuesta a todas esas personas que demandan otro modelo de vivienda y otra manera de vivir. Diseñamos basándonos en el contexto de hoy, pero también en el de mañana. La economía circular somos capaces de incorporarla porque en este análisis de ciclo de vida, bien cuando llega el proceso de demolición, somos capaces de saber qué materiales podemos volver a meter en el mercado, o bien en la fase inicial podemos utilizar materiales que vengan de otras demoliciones y entonces de esa manera lo incorporamos en el inicio del proceso. Dentro de Distrito Natural diferenciamos entre los proyectos de ámbito urbano y de ámbito rural porque creemos que cada una de las localizaciones requiere de un estudio específico. Entonces, en ese sentido, tenemos las promociones del ámbito urbano, que en este momento tenemos en marcha la promoción de Pirita y de Tomás Bretón. Por otro lado, en el ámbito rural tenemos un proyecto en el pueblo de Higuera de las Dueñas que pertenece al Valle del Tiétar, en Ávila, que es Viviolán. Es un proyecto regenerativo en el que se están llevando a cabo trabajos que tienen que ver con la tramitación de licencia ahora mismo y con la generación de comunidad. Nos gusta decir no que construimos edificios, sino que creamos comunidades. Y es que concebimos la arquitectura no como un contenedor o no solo como ello, sino un lugar donde suceden muchas otras cosas. La arquitectura es algo social por naturaleza, son los espacios donde vivimos, donde nos relacionamos. Tratamos de trabajarlo desde los espacios físicos y desde los espacios más emocionales, comunitarios, tecnológicos. Las personas que decidan vivir en una promoción de Distrito Natural se van a encontrar, además de una vivienda, con un lugar donde convivir y disfrutar en comunidad, un lugar pensado desde lo colaborativo. Creemos que ahora mismo un cambio de paradigma fundamental que hay que hacer es el de las propias personas. Tenemos que tomar conciencia, tenemos que buscar esa manera de vivir más relacionada, más conectada entre nosotros, una manera de vivir más conectada con el medio ambiente. Creemos que el cambio de paradigma ha de venir desde dentro, desde las decisiones que tomamos cada uno y cada una. La realidad del proyecto. La realidad del proyecto, ¿verdad, Gregory? Totalmente. O sea, es para que vea lo que hablamos un poco, ¿no? Como hace 20, 23 años esto podía ser un caso aislado y ahora más personas están respondiendo a estos modelos y no solamente respondiendo a estos modelos, sino que tenemos una necesidad común, ¿no? Que es precisamente cómo seguir alcanzando el confort que queremos, pero siendo respetuosos con nuestro entorno y cuidadosos con las relaciones que generamos en el proceso. Creo que esa es Y lo bonito, ¿no? Que lo bonito que decías en el vídeo, que no es construir pisos, ¿no? Que no es una constructora que está construyendo pisos, sino que está creando comunidades y otras maneras de vivir que antes veíamos con Nico, ¿no? Una manera distinta de consumir y encima mucho más nutricionalmente beneficiosa para nosotros, y aquí estamos viendo otra manera de vivir. Así que vamos a poner ahora un poco el contexto, ¿no? Del tema que nos estamos abordando, que la Comisión Europea y en la misma línea del Pacto Verde Europeo han establecido un objetivo climático para el 2030, con vistas a seguir con la reducción de las emisiones netas de gases de efecto invernadero al menos en un 55% en el 2030. En línea en lo establecido en el Acuerdo de París, que no podemos subir esta temperatura más de 1,5 grados. Y está claro que en este tiempo no paramos de hablar de descarbonización, de las obligaciones de las empresas por ser
cero netas en el 2050, o sea, estamos hablando de que en el 2030 tenemos el Acuerdo de París con un menos 55, pero en el 2050 tenemos que ser cero, ¿no? Y cómo la Comunidad Europea ha empezado con las empresas más tractoras en obligándolas a tener planes para llegar aquí, no a otro tipo de empresas de momento, pero esto después baja en cascada, ¿no? Y me gustaría empezar con la pregunta base de ¿en qué consiste la descarbonización en una empresa que ya nace hace, en este caso, Gregory, para empezar contigo, en el 2001? ¿Cómo nace ya una empresa así? Cuando realmente no nos lo está preguntando nadie, cuando no hay una normativa y realmente la empresa ya empieza así, ¿no? Sí, a ver, yo creo que el inicio es pensar en cómo lo que yo hago repercute en el entorno, ¿no? Y eso fue como les conté, nace SAT, ¿no? De hecho, nosotros empezamos haciendo arquitectura, buscamos esta respuesta o esta relación lo más amigable posible con lo que es el medio ambiente, pero allí, en este proceso de crecimiento o en este camino, nos dimos cuenta de justamente de qué indicador o cuál es el parámetro realmente que nos puede ayudar a decir que estamos siendo lo más respetuosos, ¿no? Y justo allí nace la necesidad de medir los impactos generales que generaban nuestros trabajos en todo el proceso, ¿no? Y por ahí nos empezamos a apoyar y a entender que la medición de de los impactos eran importantes. Nos fuimos a la literatura y en la literatura ya desde hace mucho tiempo hablamos, y es un concepto pues muy común para todos, pues que los gases de efecto invernadero, específicamente el dióxido de carbono, pues repercuten negativamente y violentamente sobre eso, sobre todo en el tema pues de lo que es el cambio climático y todo lo que es la atmósfera. Y allí comenzamos con ese interés, ¿no? Y ahí nos empezamos a dar cuenta de, ok, vamos a diseñar, pero ahora vamos a diseñar pensando en seleccionar los materiales ya no de manera intuitiva, sino viendo qué impactos tiene cada material, cuál es su origen, desde dónde vienen, hacia dónde van y cómo los utilizo en la fase de diseño, ¿no? Ya no solamente empezamos a crear conciencia internamente, sino en general, y también lo hemos evangelizado mucho, es En bueno, toda la cadena de valor. en toda la ¿Verdad? cadena de valor. Es ver más allá de nuestra nariz. ¿Por qué? Porque justamente si queremos ser una empresa que sea responsable, pues tenemos que ver qué estamos haciendo y cómo lo podemos mejorar. Y la única forma de hacer eso es midiendo, es Y que buscando al un final, indicador. Gregory, perdón que te corte, pero al final, Gregory, también está aquí el consumidor final, que es el habitante, y esto nos da pie también a poder empezar con la primera pregunta que tenemos para el público, que podéis contestar aquí al lado en el apartado de encuestas que tenemos. Y os vamos a formular la primera, que es, ¿cuánto creéis que pagan los habitantes que viven en un edificio de SAT por la energía? Es decir, estos edificios que hemos visto, que son realidades, que no solamente son bocetos, ni es un plano, ni es un dibujo 3D, es una realidad, ¿no? ¿Cuánto creéis que están pagando por la energía? Algo que tuvimos estos precios tan altos hace un año, que este año parece que van a menos, pero que es muy inestable. Vamos a poner tres opciones. La A es un promedio de 0 euros a lo largo de todo el año. La B es en verano 0 y en invierno entre 2 euros y 5 euros. Y la C es un promedio de 50 euros para todo el año. Así es que podéis contestar aquí al lado en el apartado de encuesta que tenemos encima del Q&A, y dentro de un ratito vamos a seguir el resultado. Vale, ahora, perdón Gregory que te corte, pero tenemos 45 minutos y no me gustaría dejarme nada. También me gustaría, Nico, que pudieses explicar, ¿no? Un poco esta descarbonización, esto rápidamente, cómo en Omnívoro vais siguiendo esto. Antes nos has dicho pinceladas en el momento en cómo estos animales están ayudando a regenerar un suelo, y no solamente esto, sino que también hay una distribución como muy pensada, ¿no?
Esto es algo impensable en una empresa alimentaria donde hay camiones que van cada día a los supermercados para llenar las cámaras de cosas y vemos camiones por las carreteras para arriba y para abajo. O sea, me imagino que esto es una de las cosas que estáis trabajando en vuestra cadena de trazabilidad en toda la cadena de suministro, ¿verdad? Sí, pero a mí me interesa más que hablemos de lo que es la ganadería regenerativa o la agricultura regenerativa, en el sentido que nosotros no estamos, y mi socio Fran, que es el que ideó es Fran Moreno, este proyecto, no estamos inventando la rueda, o sea, estamos básicamente recuperando maneras de tener ganadería que siempre ha sido una ternera come pasto por su sistema digestivo y es un rumiante. Y con la globalización y con, digamos, el sistema productivo y de consumo masivo, pues se ha tenido que producir mucha más carne. Podemos volver a hablar luego de la necesidad de comer mucha carne, que no es cierta. Y entonces, pues lo que se ha intentado hacer es que las terneras crezcan mucho más rápido antes cebándolas y dándoles cereal. Entonces, yo me quedaría en eso, que nosotros lo que hacemos con la ganadería regenerativa al final y la carne de pasto es alimentar a los animales con lo que tienen que comer y, por otro lado, pensar en el suelo en el que están estos animales, y en ese sentido es lo regenerativo, y por eso se desplazan los animales, pues eso, para que su pisoteo, el estiércol, abonen en los terrenos, que también el crecimiento de la hierba sea al cortarla, pues se obliga a las plantas a crecer y así se captura más carbono y así se crean tierras fértiles. Yo me quedaría con este mensaje, porque hay que ser cortitos y creo que luego Totalmente. los camiones y demás te diría, ojalá hubiese carnicerías que vendan solamente carne de pasto en cada pueblo de España, pero como no es el caso, pues se tiene que llevar carne desde nuestra carnicería en Segovia a veces a Murcia, pues porque los clientes y la gente quiere ese tipo de carne y no la encontrarán seguramente en Murcia, pero no nos queda Sí, otra es por ahora. verdad, ya, es verdad que la agricultura regenerativa es algo que cada vez estamos viendo más. Después hablaremos más en detalle de la agricultura regenerativa, aparte es un tema que me apasiona, así que lo hablaremos más en detalle. Sí que cuando hablamos de descarbonización, ¿no? Surgen palabras, ahora ya vamos a la mitigación, ¿no? Que esto, pues hay como palabras como la mitigación, compensación, secuestro de carbono. Al final todo esto, en la agricultura está muy claro que estamos secuestrando un carbono, que estamos haciendo una mitigación. Y en el mundo de la construcción, ¿cómo estáis mitigando esta compensación? O cómo estáis haciendo, Gregory, esta compensación? Bueno, nosotros desde SAP básicamente lo que hacemos es tenerlo en mente desde que comenzamos a diseñar. Y lo que tú dijiste, evaluamos nuestra cadena de suministro y nuestro proceso desde la extracción del material, el diseño y la puesta en marcha como tal. Cuando hacemos un cálculo aproximado teórico con lo que puede ser el impacto en huella de carbono, luego el siguiente paso es, una vez que medimos, el siguiente paso es hacer selecciones interesantes. ¿Para qué? Para reducir lo mayor posible ese impacto a través de selección de materiales adecuados, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que decía Nico al principio es que, mira, aquí estamos volviendo al principio. Utilizamos, si pueden ver el fondo, madera no solamente en acabado, sino en estructura. De tal manera que un elemento como la madera, tiene toda la vida del Señor y es un recurso renovable, sabemos que secuestra carbono. Al poder secuestrar carbono, esa huella impacta. Ojo, también tenemos una siguiente fase que no se puede evitar, es que sacar estos materiales desde la cantera hasta llevarlos a obra, pues generan un impacto fósil. ¿Por qué? Porque hay consumo de algún tipo de transporte y eso también se mide. ¿Qué hacemos nosotros? Allí entra la compensación. La compensación es básicamente, nosotros aportamos o le damos al cliente final la oportunidad de esta huella que genera o que se ha generado, que lo compense a través de apoyo a programas de reforestación nacionales e internacionales. Eso, ahí hablamos de lo que es la compensación como La tal. compensación. Exacto. Y en la vida del edificio, para finalizar rapidito, es que usamos energías renovables
y electrificamos completamente el edificio para que no haya consumo de energía fósil. Entonces allí no hay emisión de carbono. Ahora, Gregory, me lo has puesto muy bien para poder ir al resultado de la encuesta. Vamos a ver qué dicen para nosotros. A ver. Está ganando y la damos ya por finalizada. Esta encuesta ha finalizado, genial. Pues está ganando el B. En verano 0 y en invierno entre 2 y 5. A ver si nos puedes, Gregory, explicar cuál es la respuesta correcta. Oye, esta pregunta era un caramelito condenado porque Sí. la respuesta correcta es la C, es aproximadamente 50 euros mensual durante todo el año, pero precisamente por esta razón. Primero, bueno, hablando de que no solamente es la vivienda, es la vivienda con los espacios comunes del edificio, y es que, ¿qué pasa? En invierno la factura ha llegado a ser 0. Claro. Los meses de invierno 0. Y de hecho, el mes de abril de este año, la factura por hogar fue de 3,84 euros. O sea, Imagínate. Allí puedes ver, y por eso he hablado un poco al principio de que a lo mejor nosotros como consumidor final, pues esto de la descarbonización puede sonar completamente alejado a nosotros, pero es una cosa que se relaciona. Si nosotros medimos impactos, si nosotros evitamos usar recursos fósiles, básicamente podemos integrar otras estrategias de energía que a la vez son más eficientes e impactan directamente en nuestro bolsillo. Genial. Es que es un claro ejemplo de cómo afecta otra vez a toda la cadena de valor, también al consumidor final, ¿no? Ahora pasamos a otra pregunta, que es, ¿cuál es el mayor reto que las empresas encuentran a la hora de descarbonizarse para tomar decisiones a largo plazo, ¿no? Es decir, estamos delante de un momento donde vale la pena medir, porque medir es muy importante, pero tenemos una herramienta para todos igual para poder medir esta huella de carbono. No sé esto cómo lo tocáis desde Omnívoro, Nico. Y realmente, si esta descarbonización luego te trata de poder hacer un proyecto a largo plazo, ¿no? De decir, oye, voy a tomar decisiones para de aquí, como nos dice Europa, ¿no? En 2030 tenemos que estar a menos 50 de carbono en la atmósfera. Realmente, ¿cómo lo hacemos? En vuestros casos no hace falta, porque ya lo tenéis, ¿no? Pero ¿cómo lo habéis hecho? A ver, nosotros no somos una distribuidora. Luego es cada proyecto que tenemos, primero confiar que lo están haciendo de verdad bien, y ahí hay muchas herramientas, pero para simplificarlo también, porque podemos estar horas, es analizar al final el suelo donde tienen ese proyecto y entender cuánto carbono hay en este suelo, la hidratación de esas tierras. Y bueno, pues en Estados Unidos están mucho más avanzados que aquí. Yo pienso ahora mismo en el Rodale Institute, que son eminencias en la materia, y que, pues eso, gente que ahora mismo están demostrando que el pastoreo regenerativo, en el caso por ejemplo, hay una persona, se llama Richard Teague, que es un ecólogo y que ha demostrado desde el 99, están estudiando los suelos, que a través del Servicio también de Conservación de Recursos Naturales han mapeado todo Estados Unidos y han mirado y pedido cuáles eran los ganaderos o agricultores que tenían los niveles más altos de carbono. Pues sin una sola excepción, todos eran los que seguían una gestión holística con pastoreo regenerativo. Es que no hay mucho más que hablar. Y que al final, Nico, sí, para la gente que al igual no sea tan técnico en este concepto, ¿no? Que haya más carbono en el suelo significa que hay más materia orgánica, significa que hay más vida, ¿no? Significa que hay más vida donde todos estos organismos que están debajo y no quieren estar por encima porque por esto están debajo, y por esto el lebrar a veces pues tampoco es una técnica que nos ayude tanto, pues como ellos van tratando este suelo para que realmente sea fértil y después la planta, el árbol, lo que haya encima no necesite tanta química o no necesite nada de química para poder crecer con fuerza y encima nutricionalmente mejores que cualquier otra manzana, que cualquier otra ensalada o un tomate, lo que sea, ¿no? Y Ana, ahí te quiero...
No, perdona, sí, perdóname. No, y digo que al final el carbono es esto, ¿no? Que parece que el carbono siempre es malo y es malo cuando lo tenemos en forma de gas en la atmósfera, pero no es malo cuando Claro, lo tenemos, en este caso, en el suelo o como decía Gregory, que lo tenemos dentro de un material. Y encima que es un material como la madera que nos da confort. Es decir, que es mejor tener una madera en casa que no tener, no voy a hablar de otros tipos de productos, ¿no? Pero que al final son cosas que nos aportan también a nosotros y no solamente al medio ambiente. es Por que lo ese tanto, es creo que nuestro objetivo tiene que ser ese, Ana, que es mm, capturar carbono. Y es más, o sea, eso es una punchline que te tiro, que también me podrán decir y cómo se puede mostrar, pero nosotros estamos convencidos de que si todas las tierras de cultivo y de pastos a nivel global, si las convertimos a una agricultura orgánica, regenerativa, se podría secuestrar el 100% de lo que se emite a ya nivel está. de... Entonces, tenemos muchas tierras que no, o sea, sí, hay Sí, muchas sí. ciudades, las ciudades son responsables de mucha contaminación, pero hay muchas tierras en el mundo Mm, que no están que podríamos. siendo, claro, Pero claro. aquí está el problema siempre, ¿no? Que es esta la pregunta, que ahora también me gustaría que Gregory nos dijera, que lo hablábamos anteriormente en las reuniones previas, ¿no? De la dificultad de tener que medir la huella de carbono cuando realmente no tenemos un estándar, ¿no? Donde no podemos compararnos. Donde que yo esté midiendo y la empresa que tengo al lado, que no tiene que ser mi competidor, que tiene que ser el otro que está haciendo trabajos igual que yo, que al igual nos podemos ayudar el día de mañana, pero que realmente no podemos compararnos, ¿no? No sé Sí, esto cómo lo estáis haciendo, Gregory. sí, nosotros ese reto, lo que te decía un poco al principio, lo afrontamos desde muy temprano en el negocio y por eso decidimos apoyarnos en todo lo que es el análisis de ciclo de vida, que es una metodología Mm, bastante estándar, muy aprobada en el mundo científico de la construcción, pero la verdad es que no es obligatorio o no es obligatorio medir todo o bajo o los mismos criterios, ¿no? Yo creo que hace falta también muchísima voluntad política por un lado y también muchísima, que lo hablamos un poquito, ¿no? Del estatus o del ambiente de empresa, Estado y sociedad. La sociedad tiene que estar mucho más informada, por eso es que, insisto, estos espacios son importantísimos, de cómo repercute esto en nuestro día a día, ¿no? El carbono. Y por qué yo, pues, o qué beneficios me tiene, por ejemplo, a mí vivir en una vivienda que secuestre carbono y que sea eficiente energéticamente, porque así hay más demanda de la empresa y por ende el Estado se ve en la necesidad de decir, ah, no, mira, que todos tenemos que medir para poder entender cuál es el reto, que también hilo un poco con tu pregunta anterior, que por qué todas las empresas deberíamos ahora estar mm, pendientes de la descarbonización o tener eso en el core. Pues primero, básicamente porque la necesidad básica es que todos vivimos en el mismo planeta y todos tenemos impactos que han pues, ido en detrimento de todo lo que es en nuestro entorno. Y si nosotros queremos seguir con unos modelos de vida adecuados y con cierto confort, necesitamos relacionarnos y reencontrarnos con estos conceptos. Y para eso hay que medir, hay que tomar medidas de eficiencia energética, hay que estar consciente de los materiales que usamos como consumidor y al mismo tiempo nosotros hacer como esta misma auditoría entre todos los sectores, ¿no? Y apoyarnos, Luego, como tú dices. estoy totalmente de acuerdo con Gregory. Luego, Ana, y podemos así también enlazar más preguntas que sí, tenemos, pero porque nos que hay un momento encanta. Pero como tenemos el reloj, Nico, vamos un poco, pero sí, ¿eh? Sí, sí. que no, pero es que también que estamos obsesionados con los números, cómo medir, pero creo que la realidad es que el barco se hunde, ya lo estamos viendo. Entonces, a Sí. partir de ahí, está muy bien que las empresas tengan ese deber, pero no lo van a hacer ellas mismas si no se las obliga, por un lado, si no se multa, si no se hace una serie de medidas. ¿Por qué? Porque al final, para mí, por eso la pregunta es más bien, es el consumidor final el que tiene el peso Sí, pero real. Nico, aquí te corto porque vamos a entrar al final con el consumidor, ¿vale? Ahora sí que me gustaría, Nico, si podemos hablar de la diferencia entre una agricultura regenerativa y una agricultura ecológica. Sí, a ver, la regenerativa incluye la ecológica o biológica y un tema de pastoreo y de tener animales
o cubiertas que permitan tener estiércol de alguna manera. Va a ser más eficaz si son animales en pastoreo. Pero, desde luego, la ganadería regenerativa no tiene nada que ver con la ganadería ecológica. ¿Por qué? Porque la ganadería ecológica son ganado alimentado con pienso ecológico, es decir, cereal ecológico. Y repito, un rumiante, o sea, una ternera o una oveja no No, come cereal. Nico, que vamos a la encuesta. No te pases. Vamos a la encuesta. Que Sí, la sí, pero encuesta creo es. que no es poco, Ana, repetirlo 200 veces, porque la gente sigue Sí, pero pensando es que que come pero queremos saber, Claro. a ver si nuestros oyentes lo saben. Y es, ¿qué diferencia hay en la carne y en la carne de pasto? Es decir, ¿qué es lo que están comiendo estos animales? Y aquí ahora empezamos con la segunda encuesta y última. Podéis contestar aquí al lado. Vamos a por las opciones. A. Los animales solo comen pasto. B. El pasto y el cereal se complementan en la alimentación de los animales. Y C. Los animales comen pasto y son de ganadería extensiva. Así que recordar que podéis votar en el botón de la derecha y en un ratito vemos los resultados. Por esto te he cortado, Nico, porque queremos saber un poquito también, a ver, nuestro público, nuestras personas que estamos aquí, que nos están ayudando también a crear este espacio, pues dentro de un ratito veremos qué es lo que piensan, lo que saben y realmente lo que realmente podremos entender a través de esta pregunta muchas cosas que nos están pasando a día de hoy, como intolerancias y cosas de. Así que para pasar ya a las conclusiones, porque son a las 12:42, tenemos unos minutitos después para las preguntas que habéis podido hacer en el Q&A. Acordaros que podéis hacer cuestiones, preguntas que os gustaría que después tratásemos, porque aquí estamos para poder conversar con vosotros. Y un poco, ahora sí, llegando ya a conclusiones, ¿qué cambio necesitamos para poder impulsar la economía hacia lo regenerativo? Antes, Nicolás, nos ibas ya al consumidor final, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos impulsarlo? Que no sea en normativa, que también tendrá que aparecer en algún momento, pero realmente, ¿cómo podemos hacerlo? Con la medición al final podemos explicar cuál es este impacto que estamos generando a través de nuestro negocio y siempre es una arma, una herramienta que tenemos, no más que arma, una herramienta para poder poner en valor aquello que estamos vendiendo, ofreciendo o que hemos producido. Pero no sé realmente cómo lo veis. No sé si Nico, Gregory, el que. Yo Bueno, creo que un poco, yo un poco lo veo con acuñar, entender ahora la acuñación del término regenerativo, que Nico lo tiene muy presente, ¿no? Que pasado, vuelvo un poco a la historia, y me gusta ver un poco cómo ha pasado todo este tema durante tantos años. Antes hablamos de sostenible y era algo raro, pero es que ahora ser sostenible no es suficiente, ¿no? Por eso, por ejemplo, nosotros en la arquitectura, si bien es cierto, ya medimos los impactos, podemos decir, mira, aquí hay un impacto X y que se puede compensar. Ahora también vamos a utilizar materiales sabiamente de tal manera que pues podamos secuestrar carbono, pero al mismo tiempo que la gestión adecuada de esos materiales permita seguir usándolos. Por ejemplo, de nada sirve usar madera si no hay una gestión adecuada de los bosques. O de nada sirve implantar un proyecto de arquitectura que no entienda cuál es la relación de cómo se van a relacionar tanto el edificio como las personas con el medio ambiente que están allí, porque podemos tener proyectos rurales, podemos tener proyectos urbanos y también tenemos que dar cabida a nuevas estrategias como, por ejemplo, los huertos urbanos, la agropónica, combinar estrategias para que sea eh, sea ya ahora ser sostenible o ser regenerativo, sea algo que sea obvio y no darlo por Pero sentado. el cliente, Gregory, ¿por qué crees que os viene a SAT? Yo creo porque hay gente que se identifica. Creo que también previamente Mm, estábamos hablando un poco de que estamos en un momento histórico donde donde está habiendo un pivotaje generacional, ¿no? Desde mm. nosotros, desde la cultura de nuestros abuelos, tenemos un guión escrito de que mientras más tengo, más soy. Pero acá, nosotros como generación nos hemos empezado a plantear ciertas
precisamente cómo yo me relaciono con el ambiente, sobre todo sabiendo que tengo algo tan presente y ya palpable como el cambio climático, ¿no? Que de cierta forma me presiona a cuestionar la forma en que yo estoy viviendo. Por eso nosotros tenemos como moto o como eslogan de empresa es que diseñamos para el mundo que viene, porque hay gente que ya está consciente y que ha visto, y ojo, también nosotros durante estos 20 años hemos hecho bastante difusión para que el cliente final entienda o las personas entiendan cuál es la diferencia entre una construcción tradicional, el impacto que genera, qué es el carbono, cómo se traduce Aquí. eso desde una factura de luz hasta el bienestar, cuál es el impacto psicológico. Hemos estudiado la biofilia, cómo la ha incorporado, por ejemplo, en gobiernos como Singapur. Todo ese tipo de medidas también vienen un poco Es que, enlazados para eso, ¿no? Y también es haciendo que es presión, verdad, por otro sí. lado, a las administraciones, porque tenemos también a la Unión Europea que nos dice, es que tienen que ser carbono cero, tienen que estar, claro, pero ¿cómo lo traduzco yo? Ya, O cómo yo como ya. empresa o pequeña empresa busco ayuda o busco apoyo. Allí, por eso te digo, es como una interacción que este momento Mm. histórico nos permite, si bien es Estamos en un cierto, momento, estamos en un sí, momento también muy didáctico, ¿no? De decir, nosotros en la totalmente. escuela no nos explicaron qué era el carbono, no nos explicaron que no podíamos utilizar o que no deberíamos utilizar plásticos, porque lo estamos viendo, antes no veíamos lo que estaba pasando. Ahora todas estas generaciones más nuevas, bueno, más nuevas, las que nos vienen justo atrás, a la nuestra, que ya realmente esto lo ven como un problema. Nosotros no lo vivimos como un problema en su momento. Ahora ellos han vivido y han nacido ya con este problema encima de la tierra, nunca mejor dicho. Y bueno, y está claro que para ir a estas generaciones es más fácil y no se tiene que hacer tanto la divulgación, sino que son ellos que al igual te van a cuestionar cosas, ¿no? Te van a decir, oye, pues yo quiero compensar aquí, oye, pues yo en vez de, no sé, es decir, al igual serán ellos que te van a proponer y vas a aprender con ellos cosas y al final hay la generación que tenemos que explicar, ¿no? Que tenemos que dar a conocer estos conceptos y que te cambia mucho tu rol a la hora de comprar como también pasa pues con Nico, con Omnívoro, ¿no? Con el consumo de la alimentación, cuando parece que tenga que ser todo como mucho más rápido la alimentación. Yo estuve en moda, después me pasé en alimentación por esto, ¿no? Porque la alimentación parecía que iba mucho más rápido porque es algo que estamos comiendo y que no solamente es que queremos salvar el suelo, que si no salvamos el suelo no nos salvamos a nosotros, pero da igual, sino o queremos regenerarlo, sino que queremos comer bien, no queremos tener intolerancias. Y ahora, si me permitís, vamos a responder, vamos a ver el resultado de la pregunta, porque Es que creo que nos irá... antes de que des la Sí, respuesta, es que todo tiene que ver para mí con la desconexión de la gente. Es decir, las nuevas generaciones pueden estar más sí, sensibles pero no han estado en su vida en una granja, no han estado al lado de una vaca. No saben lo que come una ternera, no saben lo que come un... o sea, van al súper y vamos al súper y compramos alimentos que no sabemos ni cómo se producen. Y ese es el problema. Y va sí. para mí lo mismo en lo que hace Gregory. No se sabe cómo se construye un edificio. No importa, no, da igual. Y ese es el problema, que si tú no sabes, pues compras lo que sea, te llega al día siguiente genial, me da igual todo, todo vale, y ese es el problema. Y es un tema de educación, de divulgación. Sí, Hay que explicarle a la gente la base, qué come una ternera. Y ahora puedes contestar si quieres a la pregunta. ahora, qué bueno, ¿eh? Claro, ¿qué come la ternera? ¿Qué come la ternera, Nico? ¿Qué come? Come pasto y forraje. Eso es lo pasto fresco cuando hay pasto fresco, y si no hay pasto fresco, porque a veces no hay pasto fresco en una finca, pues son forrajes. Es Y lo decir, que que la pregunta que hemos formulado antes, la buena opción es la C, que es que los animales comen pasto y son de ganadería extensiva, más de la mitad o sea, ha ganado con un 46% esta opción, es decir, bien, tenemos un público como que sabe un montón de esto y aquí podemos entender muchas intolerancias al gluten, porque estamos comiendo gluten en un trozo de carne, ¿no? Y dices, un trozo de carne, no tendría que haber gluten. Y al igual tenemos gluten en un trozo de carne, porque están comiendo un cereal
que es transgénico, que nos lleva todo esto a tener intolerancia. Es decir, es que estamos sufriendo en el siglo XXI hoy en día muchas intolerancias, muchos problemas de salud que nos vienen por una alimentación que no toca, ¿no? Y aquí es donde podemos ir mucho más rápido en el mundo alimentario, en hacer este cambio hacia lo regenerativo, pero también, claro, tenemos que explicar muy bien qué es lo regenerativo, ¿no? Porque también ahora nos encontramos pues que hay muchas grandes corporaciones que se ponen en lo regenerativo y bueno, como aquí en Europa tampoco tenemos un decálogo claro de qué realmente es, como sí que tienen en Estados Unidos con el ROC, ¿no? Con el Regenerative Organic Certificate, pues bueno, estamos un poco así viendo cómo explicamos todo esto. Por esto la medición, lo que íbamos antes, pues es una buena manera de poder explicarlo, ¿no? Vamos a ver si tenemos preguntas, si os parece, porque son y 51. Si queremos cumplir los timings, que lo hemos hecho súper bien. Mira que al principio pensaba, ay, pero lo estamos haciendo súper bien. No sé cómo veis, si ya pasamos a las preguntas o queréis, Nico, Gregory, añadir alguna cosa, que seguro que nos hemos dejado mil, pero aquello de no quiero irme de aquí hasta explicar esto o contar esto, y si no, pasaremos ya a las preguntas, como me digáis. Tenemos 3 minutitos, si queréis. Que no pasamos a preguntas. ¿Pasamos a preguntas? ¿Sí? Sí, mejor que Sí, si sí. hay gente con preguntas que las hagan, claro. Vale, Porque si no genial. estamos Pues vamos aquí allá. 3 horas Vamos hablando allá. de esto. Vamos con Melody, que nos dice, pregunta a ambos, es decir, ir pensando en la respuesta, si tenéis objetivos de reducción de emisiones a corto plazo al 2030, como nos dice la Comunidad Europea, o ya pasamos al 2050, que es cero neto. ¿Sigo o contestamos y sigo? ¿Queréis contestar esta pregunta y sigo con preguntas? Gregory, Ok. A ver, objetivos a si corto tenéis un plazo. objetivo. Ahora, nosotros lo que hacemos es que nuestros edificios no pueden, o sea, tienen que tener un impacto mínimo. Que lo estamos haciendo ahora de, si mal no recuerdo, es más, tengo el dato acá, te lo leo, de por lo menos 385 kilogramos por metro cuadrado de huella de carbono. Ese tiene que Genial. ser nuestro estándar ahora, ¿no? A través de, bueno, de la investigación que hemos hecho, etcétera, etcétera. Evidentemente, para eso, para reducirlo, lo que estamos haciendo ahora es un mapeo de nuestro ecosistema de proveedores, de tal manera que nosotros entendemos que los materiales y las fuentes tenemos la información, ahora es ver cómo, por ejemplo, podemos atacar el tema del transporte, o a medida que se vayan incorporando, por ejemplo, transportes eléctricos a Mm. demanda, a la oferta asequible de ellos, evidentemente esa huella habrá que calcular nuevamente a ver si ha disminuido. Genial. Nico, ¿tenéis algún A ver, mi objetivo? objetivo es lo que te dije antes, que haya una carnicería vendiendo carne de pasto en cada pueblo en España. Y yo me salgo de este negocio, yo encantado, pero como no existe, pues es que, y luego el tema de transportes, pues yo tengo un monopolio que se llama Seur Frío, que es el único que distribuye a toda España. Entonces la pregunta hay que hacérsela a Seur Frío A si, ellos. Ya, si quieren pasar ya. a eléctrico. Y nada, nosotros nuestro objetivo básicamente es que haya cada vez más consumidores para poder en el campo tener más ganaderos Mm, a pasto. Entonces, en cuanto más haya una demanda importante, más podremos revertir el tema más. en el campo y darles trabajo a ganaderos que puedan cambiar su manera de producir y de Genial. tener Porque, animales. mira, con estas respuestas hemos contestado las dos preguntas de Melody, sí que falta una, que sería esto que decíamos antes, ¿no? Si realmente estáis haciendo este foco en la formación, en la educación, en el explicar la diferencia de vuestro producto o en este caso, Nico, una carne de pasto a una carne no de pasto, explicar esta diferencia, porque si no la gente, como hemos dicho, no lo sabe, porque nadie nos lo ha explicado, yo tampoco lo sabía hasta meterme, y como Gregory, si vosotros también tenéis estos espacios o tenéis alguna manera para divulgar todo esto, ¿no? Realmente, antes nos explicabas que estabas en algo de educación que también estáis explicando, ¿no? Es decir, cómo vamos formando al consumidor que tenéis al otro lado.
Pues nosotros claramente es con las redes sociales y Bueno, gente con mucho alcance, lo que se llaman influencers, pero gente seria, nutricionistas, gente especializada que de repente tiene 500.000 seguidores y un día suelta un post, un story diciendo las terneras comen pasto y forraje, no cereal. Entonces, si compras carne bio, es que el cereal es bio. Entonces, no estás comiendo una ternera sana. Esto, si le llega a mm, 500.000 personas un día, otra vez, otra vez, otra vez, otra sí, vez, otra vez, a lo sí, mejor va a entrar. Y luego en las escuelas, nosotros nos encantaría llegar a las escuelas, pero mm, nos tienen que invitar para eso. Entonces, sí, bueno, es educación, es educación. genial. ¿Y Gregory, vosotros? Y nosotros usamos una estrategia mixta, el boca a boca de toda la vida y Mm, también el tema de asistir lo más que se puede, o sea, bueno, redes sociales obviamente, tenemos blogs, mm, páginas web, pero también asistir a cualquier encuentro que se nos haga, que podamos ir, ¿no? Entiéndase de ayuntamiento, universidad, que estén interesados o por lo menos tengan la curiosidad de entender qué hacemos diferente y allí pues damos estas píldoras mm, pues de concientización, ¿no? mm, Que mm. son importantes Genial. para todos los sectores, no solo para la sociedad, Sí, 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 sino para la sí. administración pública también. Luego tenemos otra pregunta que es de Rubén Carrasco, que nos da las gracias por el debate. Y también nos pregunta, ¿no? Que desgraciadamente el número de ciudadanos o ciudadanas, no, un gran número no puede acceder a viviendas ecológicas ni a una alimentación regenerativa por una cuestión económica, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que estos proyectos no se queden en un nicho de mercado de rentas media altas, ¿no? ¿Qué Yo lo podemos hacer? primero que le quiero decir a Rubén es que no comes carne todos los días a mediodía y a la noche y de vez en cuando, cuando tu cuerpo te lo pide. No sé, no puedo dar un número porque cada persona tiene también, necesita más o menos. Hay gente que no quiere comer carne, lo respetamos, pero comer poquita carne, pero buena, te va a salir lo mismo que comer más o menos la misma carne toda la semana, porque al final es eso, nos hemos acostumbrado a comer mucha carne, pero es que no hay que comer mucha carne. Entonces, a pequeña medida, yo creo que es todo el mundo puede consumir carne de pasto hoy en día. O sea, Mm. si comes carne de pasto todos los días, pues sí, te va a salir un presupuesto elevado. Entonces, es un poco nuestro mensaje es eso, no comer poca carne, pero que te alimente de verdad. Exacto. Y Gregory, ¿cómo podemos Eh, vivir en estas superviviendas? yo creo que en este momento también están pasando dos cosas importantes. La primera, que también las entidades bancarias están entendiendo y le están dando justo valor a este tipo de nuevas formas de vivir. Y bueno, incluso entidades como Trios que nos invita hoy, pues consideran en sus trámites de compra de vivienda o de acceso a la vivienda, pues el factor de la descarbonización y de la eficiencia energética como un plus o un punto a favor para alguien que quiere acceder a este tipo de vivienda. Eso por un lado, desde el punto de vista netamente comercial. También hay otra realidad que voy a tratar de resumir lo más rápido posible, que es en España, comparado con el resto de Europa, la vivienda social es casi nula. Hay un 2% comparado con un 15% en Francia y con un 17%, perdón, un 21% en países nórdicos. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros también estamos incentivando los diálogos con la administración pública y es donde la sociedad civil también tiene que incidir y la participación de la sociedad es importante, de también exigir estos espacios. ¿Por qué? Porque todavía en Madrid se tienen que, o en las diferentes ciudades hay que hacer por lo menos unas 20.000, 30.000 viviendas más de aquí a 2050, aunque ahora estamos rehabilitando para apelar todo lo que es el tema de la eficiencia energética. Pues si de ese porcentaje es para vivienda social y lo hacemos con estos criterios, pues evidentemente va a haber lo que buscamos que es Mm. un triple balance, ¿no? Una, va a haber un modelo de negocio que puede ser rentable no solo para nosotros, sino para muchas personas que están o que pueden seguir esta Y filosofía y con unos y beneficios. con unos principios medioambientales Claro. bastante sólidos y con unos Mm, beneficios para el consumidor final, mm. que en este caso es el ciudadano que lo requiere. Y ahora tengo una cuestión, Gregory, que va para ti.
porque me dice, la compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la posibilidad de plantar árboles no se puede cuantificar con exactitud. Además, si son plantados en otro país, su capacidad de secuestro no se contabiliza en los inventarios del país. Es necesario usar medidas en la empresa con impactos a corto plazo. Es decir, un poco esta compensación, ¿no? Esta compensación que hablábamos de hacerla en el país o no hacerla en el país. ¿Cómo estáis solucionando este problema? Mira, nosotros ahora nos hemos enfrentado precisamente eso es un dilema que hay en el sector y en todos los sectores. ¿Compensamos o no compensamos? ¿Qué pasa? Compensar nacional seguramente suele ser un poco más costoso que compensar fuera. Pero entonces, ¿qué hacemos? No compensamos. Entonces, lo que estamos es justamente nosotros generando ese debate. Por eso te digo que es importante que todos sumemos y todos vayamos generando conversaciones incómodas, porque eso es una conversación incómoda para el ministerio, por ejemplo. Y es una de las cosas que hemos transmitido. Pero también al mismo tiempo, si queremos que más gente se sume, no podemos, o por lo menos desde mi perspectiva, voy a hablar por mí, Gregory, no me siento en la responsabilidad moral o en la capacidad moral de criticar el activismo o las formas de tratar de hacer bien de la otra persona, ¿me explico? Porque no hay un activismo perfecto, no hay una fórmula perfecta y como estamos diciendo, pues estamos aprendiendo los unos de los otros en este momento. Sí. Que al final sí que estas empresas que están a nivel global, ¿no? Que tienen un negocio a nivel global y que realmente si se pudiese cuantificar, y lo tienen cuantificado en cada uno de los países, cuál es su impacto y poder regenerar y poder hacer la compensación en el propio país, esto es donde tendríamos que ir, ¿no? De decir, oye, que el impacto está aquí y yo le estoy haciendo este impacto aquí, pues vamos a intentar de que el impacto se quede en casa, pero está claro que es un mundo ahora y es una ventana tan amplia donde también falta algo de regularización, ¿no? En España y que estamos en estos momentos y que todo llegará, pero está claro que mientras no llegue, lo que se tiene que hacer es compensar. Y una gestión adecuada. Exacto, no, con proyectos serios, esto está claro. Pero está claro que cuando tenemos este desbarajuste, lo mejor es compensar y después vamos a fijar a ver cómo tenemos que hacerlo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más en el público, si vosotros queréis añadir alguna cosa. A mí me gustaba mucho la pregunta de Ada Castells. ¿Cómo lo explicamos sin provocar ecoansiedad o solastalgia? Ay, que no la he visto. Ay, es verdad. Ay, que mira Me parece importante ese sentimiento que también lo estabas diciendo, Gregory, de tampoco nos vamos a fustigar ni pasarlo mal en esta vida. Uy, y mira la Ana, ¿eh? Nos habla del glisopato, Nico. Pero me parece importante eso, Ada, que al final es en tus acciones en el día a día y aunque tú hagas un mini cambio a tu escala, es como nosotros Omnívora, a nuestra escala no somos nadie. Pero esa pequeña comunidad que estamos creando, esos pequeños pasitos, la iniciativa de Gregory y de Sat, esos mini cambios, al final es esa pequeña luz que hay, el faro, que hace que estamos intentando crear comunidades y gente más conscientes y una nueva, pues eso, generación de niños y niñas que van a crecer con otras ideas. Al final es muy complejo, es muy difícil que cambie a nivel global, pero es un poco egoísta al final, pero tú te haces bien haciendo acciones que consideres, pagando una pequeña cuota en una ONG que consideras que, comprando un día, pues eso, un pedido de una empresa que crees que tiene buenos valores, pero obviamente eso es mínimo. Pero es eso el cambio, porque es lo que decía antes, el consumidor final. Las empresas seguirán luego. Si el consumidor final cambia su manera
consumir, de comprar, qué productos quiere, las empresas detrás van a seguir. Es así. O habrá que regularlo, pero yo no estoy viendo muchos eso. Estamos haciendo Kioto y todas estas cosas y al final tú puedes comprar el derecho a contaminar. O sea, es que es un poco ridículo eso. Al final es el consumidor final el que tiene el poder. Para mí esa es mi visión. Está claro que tenemos que ir por aquí. Luego, lo que nos comentaba, ¿no? También del tema del glisofato. Esto, Nico. Eso para Nico. Ya, ya. Sí, pero es que al Ya, final es por eso que nosotros trabajamos con agricultores y ganaderos que están cuidando muchísimo y a su mm, escala y en sus pequeñas hectáreas están haciendo un trabajo impresionante que invito a la gente a que vean que hay gente currándoselo de una manera increíble mm. y es esa la gente a la que hay que apoyar. Porque todos estos glisofatos y otros productos químicos y demás, eso es para la industria. Esos son cosas que están pensadas para producir Sí, mucho, y que, rápido. y que, y que al final Ana pregunta, diu, ¿por qué no hay alguna asociación, sindicato, colectivo fuerte Está lleno que de se enfrente a asociaciones eso? y de Sí, gente pero luchando. fuerte, ¿no? O sea, dice de alguien fuerte que diga, pero claro, es que los fuertes son los que ya les interesa el glisofato. Entonces estamos aquí que o hay muchos pequeños que nos tenemos que ayudar y nos tenemos que juntar y nos tenemos que, para realmente poder combatir esto, que al final el glisofato no es algo que va a un campo y da igual, es algo que está en nuestro ambiente, que está en nuestra alimentación, que está... Bueno, Y si fuésemos conscientes de qué es el glisofato, que al igual esto nos lo tendrían que explicar en el cole, señores, ¿qué es el glisofato? Pues ya seríamos nosotros como consumidores que miraríamos las etiquetas o es que no sé si las etiquetas tiene que ponerse glisofato, creo que no. O sea, ¿cómo podríamos saber de una manera rápida si este producto se ha conreado con glisofato o no? Y así ya pues tenerla allí en un rincón y al igual estos grandes grupos ya no lo utilizarían porque no tendrían su venta. Y siempre estamos aquí, ¿no? Intentando cambiar el mundo desde al final nosotros que somos los consumidores, pero es que somos los que lo podemos cambiar, ¿no? Y debemos procurar que sea así. Bueno, yo no sé si nos dan permiso para... No sé si tenemos más preguntas, que no me pase como antes, ¿eh? No me he dejado ninguna pregunta, ¿verdad? No, Que yo creo que vosotros no. también nos podéis ver, ¿no? Vale, genial. Que no me deje a nada. Y yo quería daros las gracias, Nico, Gregory, por esta conversación, que podríamos estar aquí horas, que me encantaría acabarla con un café y quien quiera sumar, que se sume en el café, que será regenerativo, ecológico y será todo. Y también dar las gracias a Trio 2 Bank para hacer posible estos encuentros que al final son necesarios porque compartir cosas, pues ves otros puntos de vista, ves otras soluciones, ves otros retos, ves problemas y cómo pues entre todos tenemos que ayudarnos, que por lo menos la especie humana pueda estar otros añitos en esta tierra maravillosa, porque la tierra sí que va a seguir, lo que está en peligro somos nosotros, la tierra va a seguir con o sin nosotros y por esto estamos. Y me gustaría acabar con una frase, ¿no? Que decía Albert Einstein, que me voy a poner un poquito filosófica, pero al final también esto va bien para el alma, y es que mirar profundamente la naturaleza y entonces entenderemos mejor todo. Y creo que estamos en este momento, ¿no? Que tenemos que mirar la naturaleza, que tenemos que entender qué es lo que está pasando, qué nos está diciendo, cómo nos encontramos cuando estamos en ella. Y al cabo de un tiempo de estar compartiendo con ella, el mundo se ve de otra manera. Así que muchísimas gracias a todos, Nico, Gregory, Trio 2. Y nada, estamos en contacto, estamos aquí conectados para cualquier otra cosita. Hasta la próxima Trio 2 Live y muchos éxitos.